buenos días, querida teleaudiencia de TeleV1. En este nuevo resumen semanal, sin duda alguna, el tema que se impone son las conclusiones, lo que toca, lo que afecta a nuestra patria en las reuniones recientes del Foro Económico Mundial reunido en Davos. El Regno de Santo Tomás, el tratado por excelencia de filosofía política de Santo Tomás, enseña en sus primeras líneas acerca del gobierno por parte del príncipe y fundamentalmente del tamaño que debe tener el Estado. Cuando la tempestad arrecia, el timonel debe asir fuertemente en sus manos la conducción del barco. Y cuando la tempestad ha calmado, se puede soltar el timón y descansar posiblemente. Es justamente esta situación de estabilidad. En este momento asistimos a una crisis global a la que podríamos asemejar con la tempestad. El globalismo salvaje arrasa, así, con la forma de una tempestad, la totalidad de los estados nacionales para lograr su desaparición en favor del Estado mundial. El concepto de desregulación implica precisamente abandonar el timón precisamente en medio de la tempestad. La reunión de Davos, convocada por el presidente del Foro Económico, el fundador Klaus Schwab, tiene por propósito dinamizar la cuarta revolución industrial, pero especialmente reforzando la confianza de todos los estados participantes. Reforzando la confianza a través de dos grandes estrategias. La primera de ellas, acentuar el valor de la interconexión de todos los estados mediante la inteligencia artificial. Y por el otro, superar de ese modo la fragmentación, lo que quiere decir en el lenguaje del profesor Klaus Schwab, superar la fragmentación implica lograr la completa desaparición de los estados nacionales en cuanto tienen de nacionalidad, en cuanto tienen de patriotismo en favor del universalismo globalista. El profesor Schwab enumera los grandes peligros que acarrea consigo la hora actual para el proceso salvaje, como digo, de globalización y de liquidación de los estados nacionales. Ellos no son nada más ni nada menos que los llamados disruptores. Las guerras, las próximas pandemias también reforzadas en la exposición de Bill Gates, en el panel que le correspondió actuar, las crisis económicas derivadas y esta nueva crisis de desconfianza. Con la palabra desconfianza aluden precisamente a esta fuerte corriente de opinión de quienes pretendemos esclarecer y que estamos obligados frente a la verdad a hacerlo respecto de los verdaderos alcances y significados de cada una de las palabras de estos señores en las sucesivas reuniones de Davos. Volviendo al texto de Santo Tomás, el Estado tiene que tener precisamente la dimensión apropiada según las exigencias del bien común político. No puede ser ni grande ni chico, no hay para esto una receta. En tiempos de tempestad el Estado deberá ser grande y en tiempos de calma deberá ser posiblemente más pequeño. Lo que llama la atención es el descerebramiento de las élites intelectuales, especialmente católicas, y de las llamadas nueva derecha, que conciben solamente dos opciones: o el liberalismo, al que apoyan abiertamente, o la opción totalitaria marxista, a la que consideran opuesta, equivocadamente, sin ningún lugar a dudas. Le siguió a la exposición de Klaus Schwab, que es la que marcó el tono de la conferencia, le siguió el guión de todo el encuentro, le siguió la presentación de la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd. Posteriormente habló el primer ministro chino, Li Qiang, y por último lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, a mi juicio, una de las más incisivas, Ursula von der Leyen. Cabe destacar que el común denominador de estos tres expositores fue reforzar la confianza. Han reconocido en los esclarecedores, precisamente de la opinión pública, llamémosle la sana intelectualidad, han reconocido allí sus verdaderos enemigos. No venían siéndolo hasta ahora. Sus verdaderos enemigos eran los católicos de estricta observancia, pero ahora se suman estos. Como digo, la
más importante, a mi juicio, fue justamente la presidenta de la Confederación Europea, que denuncia que en el informe sobre riesgos globales se ha detectado justamente esto, el problema de la desconfianza debido a la información falsa, al fake news, que surge de esas usinas de resistencia a la que he llamado la sana intelectualidad. La élite verdaderamente realista que en este momento está llamada a encabezar la resistencia frente a este demencial programa de Davos, que es el programa de la globalización. Todos han coincidido en esto, pero de modo especial el primer ministro chino aparece presentándose a sí mismo como el nuevo líder, la República Popular China como el nuevo líder para la integración económica mundial. Habla de 5 puntos. No voy a hacer una detallada discriminación de esos puntos, pero simplemente me puedo referir en forma general a ellos. De reforzar los acuerdos políticos en el nivel macroeconómico. En segundo lugar, habla de reforzar también el papel relevante de la inteligencia artificial. Habla de reforzar la especialización industrial, lo que significa dinamizar el intercambio de materias primas para justamente reforzar, reitero, el proyecto de inteligencia artificial como llave para el gobierno y dominio del mundo entero en manos del Estado mundial. Eso tiene como contracara el concepto de desregulación económica, de tal modo que cada uno de los estados ofrezca un marco legal adecuado y un consenso político debido para que estos grandes monopolios internacionales, a saber, las élites oligárquicas, puedan disponer de esas materias primas e instalar estos nuevos mecanismos de control que son los que conducen a la constitución de esta inteligencia única a la que hoy se llama inteligencia artificial. Es importante destacar que a estas coincidencias entre estos tres grandes expositores la corona el llamado espiritual del primer ministro chino Li Qiang, que acaba su exposición invitando a todos los líderes del mundo, sean públicos o privados, a unirse en una plegaria de preparación espiritual para el advenimiento del dragón, el año del dragón, que en el pensamiento chino significa el dragón Leviatán, que es el monstruo marino del Antiguo Testamento que representa por un lado al anticristo y que representa por el otro al Leviatán de Thomas Hobbes, figura paradigmática del totalitarismo globalista que se pretende imponer en perjuicio de los estados-nación. Cabe destacar entonces que una vez más, como lo he dicho en mi trabajo reciente respecto del transhumanismo y las ciudades de 15 minutos, está presente como gran marco de legitimidad espiritual de este proceso la espiritualidad inmanentista china. Esa espiritualidad inmanentista se vale precisamente de estrategias económicas. La presencia de 126 estados, casi la totalidad de los estados del planeta, en Davos, precisamente subordinados a un personaje sin ninguna función de estadista ni política, como es Klaus Schwab, demuestra la completa subordinación de la política a la economía, del Estado constituido en cada una de las naciones, al poder oculto que hoy se ha dado en llamar Estado profundo. Dentro de esta perspectiva, se debe incardinar en lo que nos toca a nosotros como argentinos la exposición, el discurso del presidente Javier Milei. Bueno, este discurso ha llamado la atención y ha despertado el entusiasmo, especialmente por la llamada nueva derecha. Veamos de qué se trata. Lo que ha hecho allí el señor Milei es hablar no apenas para quienes lo escuchaban, sino para la tribuna de quienes después lo irían a escuchar en su propio país. Su predicación en contra del globalismo, en contra de la Agenda 2030, en contra del feminismo, es meramente nominal, sin apoyo alguno en la lógica de su exposición. Debemos evaluar siempre a los actores políticos y a todos quienes hablan conforme a cuanto dicen, pero también en cuanto omiten, y también
no apenas en lo que dicen, sino en cuanto a lo que callan, sino a sus flagrantes contradicciones. He aquí el problema. Javier Milei expresa en su exposición en Davos una enorme contradicción que se torna patente cuando acaba su exposición. Acaba llamando a los líderes económicos, a las élites oligárquicas, a la traducción del grupo Bilderberg, que está representada y además conduciendo el Foro Económico de Davos, los llama héroes, a los que invita a no amedrentarse frente a las castas políticas. Lo que está diciendo allí es que el poder político debe continuar subordinado a este poder económico que está en todas partes, que es intangible, pero que todo lo gobierna. Lo que está diciendo, más allá de su declamación nominal a la que hice referencia hace un momento, es que la Argentina está abierta y dispuesta a colaborar mediante leyes que se desglosan en la llamada ley ómnibus y además en el decreto 70, decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, se traducen allí todos los presupuestos de la cuarta revolución industrial. La ley de tierras, la liberalización de los mares, ofrece este gran proyecto de la inteligencia artificial todas las materias primas suficientes, especialmente nuestras reservas de litio y de petróleo, para que alcancen y consolides este proceso de dominación mundial. Javier Milei incardina de ese modo el proyecto liberal de Juan Bautista Alberdi, fundamento del capitalismo en el más radical totalitarismo. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque el capitalismo está compuesto por dos grandes fases. Una de ellas es el capitalismo concurrencial al que nos invitan estos líderes engañosamente. Pero el capitalismo concurrencial, como enseña el Papa Pío XI en la década de 50 en su encíclica Quadragesimo Anno, y como es de la quinta esencia de la doctrina de Carlos Marx, el capitalismo concurrencial es absolutamente lógico y necesario para el advenimiento de las contradicciones que acabarán resolviéndose en la dictadura marxista. Vale decir, cuando el señor Javier Milei dice que los países de Occidente se encuentran ante el peligro del socialismo porque determinadas actitudes y regímenes políticos conducen hacia el socialismo de forma inexorable, está, sin saberlo, siendo rigurosamente autorreferencial. Su proyecto en la Argentina conduce al totalitarismo que pretende imponer el globalismo salvaje. Cuando lo llama verdaderos héroes, está formulando un voto favorable en torno del globalismo, pues el globalismo consiste justamente en eso, en el predominio de las élites oligárquicas privadas respecto de los estados nacionales. Estas élites oligárquicas pretenden, ¿qué cosa? ¿Un objetivo económico? Absolutamente no. Pretenden, mediante el recurso a las estrategias económicas, alcanzar un objetivo teológico. Por eso el problema del globalismo que nos ocupa, el problema del globalismo que fue tratado allí en Davos, es un problema teológico-político. Lo que pretenden es la imitación de Cristo como rey de la creación, pero esta vez como reyes del hombre. Así se debe comprender el llamado espiritual del primer ministro de China, Li Qiang, que se presenta aquí justamente como eso, la premisa necesaria para el totalitarismo marxista, a saber, la apertura del capitalismo, que había denunciado ya Quadragesimo Anno. No encuentro por dónde la nueva derecha vernácula puede sentir entusiasmo, puede sentirse precisamente congraciada con esta exposición de Javier Milei. Lo que ha hecho es confirmar absolutamente la apertura de la Argentina a este proyecto salvaje. Mucho más se podría decir, pero creo que con estos elementos de juicio se puede cerrar esta síntesis apenas fragmentaria de lo que ha ocurrido en estos últimos días. La Argentina sigue incardinada en el proyecto de la Agenda 2030. Es absolutamente impensable, y aquí una de las grandes contradicciones, que el presidente Javier Milei hubiese dicho seriamente que se oponía al cambio climático y a la Agenda 2030, cuando en rigor
Estos dos grandes ejes fueron precisamente el núcleo de las reuniones de Davos, especialmente ahora, en esta última de enero del 2024. Como lo he dicho en otras oportunidades, solo cabe frente a esto oponer dos grandes actitudes. La primera, la de continuar con el esclarecimiento, muy a pesar de que para el globalismo esta coincidencia entre el señor Klaus Schwab y los tres expositores principales que le siguieron en la apertura de las jornadas apunta a reconfigurar la confianza. Y eso significa, y lo ha dicho expresamente Ursula von der Leyen, el control de los disidentes mediante leyes que persigan al disidente que se exprese a través de las redes que ellos mismos han dinamizado. Están tomando conciencia de que han creado un monstruo. Hemos sido lo suficientemente importantes como para esto. Debemos dar gracias a Dios por eso. Y la segunda gran actitud es la de poner nuestra confianza no en la solución política, tampoco en la solución económica que presenta el proceso de globalización, tampoco en la pseudo solución espiritual que podría eventualmente venir desde Roma, porque la sede de Pedro está ocupada por un miembro de la mesa chica del globalismo, aunque no hubiera estado presente allí. Decía al comienzo que este capitalismo denunciado por el Papa Pío XI se destruye a sí mismo, porque de su etapa concurrencial acaba lógicamente en lo que se llama el capitalismo monopólico, hoy llamado capitalismo inclusivo, propuesto entusiastamente por Jorge Mario Bergoglio. Frente a esto, lo que cabe oponer precisamente es la actitud de los nuevos mártires de la cristiandad. Aquellas simientes, aquellas semillas que dieron origen al occidente cristiano. Es la hora del testimonio de los verdaderos intelectuales, realistas y auténticamente católicos. El nombre del anticristo es justamente el del dragón chino. Sus ministros inmediatos son quienes estaban reunidos en Davos. Toca de nuestra parte ofrecer nuestro testimonio para que Dios lo recoja y detenga la mano de estos perversos psicópatas que pretenden destrozar el orden de la creación. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.